Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a sentarnos, por favor. Y bueno, vamos a estar aquí en la carta a los Romanos, una carta escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Una carta que siempre está presente en nuestras vidas. En ella viene el camino a los romanos para hablar del Señor Jesucristo. En ella viene, ¿verdad?, varios versos de memoria. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Y no me avergüenzo del Evangelio. Y bueno, es un libro de mucha doctrina, de mucha enseñanza, de mucha bendición, escrito por el apóstol Pablo. Y bueno, una iglesia sin duda grande, una iglesia de muchos miembros. Y vemos en las cartas del apóstol Pablo que él dedica algunos versos, dedica aquí casi todo un capítulo para dar saludos a los hermanos de la iglesia de Roma. Y se acuerda de muchos de ellos, y de ellos exalta algunas cosas, ¿verdad?, que él recuerda de ellos. Recuerden que el apóstol Pablo inició varias iglesias, pasaban años para que el apóstol Pablo regresara a cada una de esas iglesias, pero él se acuerda de hermanos y escribe esta carta y les manda saludos de manera personal y exalta algo, ¿verdad?, una cualidad, una virtud que ellos habían desarrollado. Y bueno, vamos a ver a través de esta carta esas virtudes que también en nosotros se deben de desarrollar. Tenemos que tener el ánimo, el gozo, ¿verdad?, de ser esos cristianos maduros que Dios quiere en la fe. Y vamos a ver en esta noche ya, ¿verdad?, que debemos ser cristianos de bendición con la gracia de Dios. Entonces, mire, empezamos aquí Romanos capítulo 16, verso del 1 y 2, dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Verdad? Él empieza terminando esta carta y empieza mandándole saludos allí a la hermana Febe, ¿verdad? Dice: mira, la hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia. Bueno, en las cartas de Timoteo nos vienen los requisitos para los diáconos, para hombres, ¿verdad? Pero aquí vemos a Febe, diaconisa. ¿Cómo le habrá hecho Febe para ser diaconisa de la iglesia? ¿Habrá pagado un dinero? ¿O era buena cristiana? Bueno, hay una teoría, creen que ella era esposa de diácono, ¿verdad? Tenía su esposo, era el diácono, su esposo fallece y ella sigue con el mismo título de diaconisa, ¿verdad? Esa es una teoría, no está bien claro, pero bueno, hermanas, la Biblia no dice, ¿verdad?, que debe de haber diaconisas en la iglesia. Y bueno, es de bendición que haya diaconisas. ¿Hay aquí diaconisas? Bueno, aquí está la hermana Febe, ¿verdad? Allá en Cuaji hay muchas pastoras, ¿verdad? Hay varias pastoras pentecosteses en Cuaji, y así que allá es muy común. Aquí no sé qué tanto. Pero bueno, Febe, el apóstol Pablo dice: mira, yo te encargo, yo te recomiendo a Febe, la cual es diaconisa de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Mire, Febe era una hermana madura en la fe, de bendición, diaconisa, ¿verdad? Creemos que su esposo había sido diácono, así que era una familia muy fuerte, muy sólida en la iglesia, ayudaban mucho. Y ahora el apóstol Pablo la está recomendando: miren, ayuden a Febe, ayúdenla, hacerle bendición. Ella necesita su ayuda hoy en día, ayúdenla en todo lo que necesite. Ella me ha ayudado a mucho, a otras personas, ayúdenla. A muchos de nosotros nos recomendarían. Hay algunos que queremos trabajo, ¿verdad? Y le dicen: tienes que conseguir 2 cartas de recomendación. Y ahí empezar a ponerle mentiras. Ahí, mira, este hermano así, este hermano asá. Necesito unas cartas de recomendación. ¿Qué bueno puedes decir de mí? ¿Sí? ¿Lo podemos recomendar a alguien? ¿O no damos la talla para que nos recomienden? ¿Sí? Bueno, Febe
el mismo apóstol Pablo la estaba recomendando. Imagínense una carta de recomendación del apóstol Pablo, ¿verdad? A nosotros ni nuestro papá ni nuestra mamá nos quieren recomendar a veces, ¿verdad? Dice, no, este cuate me va a hacer quedar mal, no quiero que lo descubran allá, pues mejor. No, mijo, yo te sigo manteniendo mejor, no te recomiendo, ¿verdad? Y entonces Febe la recomendaban. Hermano, nosotros desde que llegamos a la iglesia, Dios quiere que maduremos en la fe, que lleguemos a ser cristianos de bendición. Sin duda todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes, pero si le echamos ganas, podemos madurar en la fe. Podemos desarrollar muchas virtudes que ni nosotros pensábamos, ¿verdad?, que podían salir de nosotros. Y mira, vamos a repasar nomás de manera breve los requisitos de los diáconos, que Febe, aún siendo mujer, pues sí era recomendada Febe. Primera de Timoteo 3:8. Y bueno, desafortunadamente vemos un fenómeno en las iglesias que hay más mujeres en la iglesia que hombres. ¿Sí es cierto eso? Aquí, a ver, levanta la mano los hombres. ¿Cuántos hombres hay? A ver, ahora mujeres. ¿Cuántas mujeres hay? Bueno, aquí casi andan más o menos por mitad, ¿verdad? Pero no es muy común. Es muy común más mujeres que hombres. Yo creo que por ser el primer culto, por eso, ¿verdad? Pero mira ahí, 1 Timoteo, capítulo 3, verso 8. 1 Timoteo, capítulo 3, verso 8 dice: los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces Febe era parte de la familia, tenía a su esposo diácono, sus hijos andaban dentro de los límites, ¿verdad? Para que su papá, su mamá pudieran ejercer ese puesto de diaconado. Febe, aún con su esposo fallecido, las mujeres asimismo sean honestas. Febe era honesta, no calumniadora, sino sobrias, fieles en todo. Aquí venían unos requisitos para Febe, ¿verdad? La esposa del diácono, ahí de la iglesia. Entonces, mire, estos requisitos los damos o los repasamos para pastores, para diáconos, pero también son para cada cristiano maduro en la fe, que entendemos, ¿verdad?, que necesitamos madurar, necesitamos crecer. No podemos decir, no, nada más para el pastor son esos requisitos. No, nada más para el diácono, para cada cristiano maduro en la fe. Para cada cristiano, ¿verdad?, que estamos en esa meta de ser más y más como nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta, ¿verdad? Si usted dice, yo quiero ser como el pastor, pues va a llegar un poquito cerca ahí, ¿verdad? Necesita poner una meta, quiero ser como mi Señor Jesucristo. No como tal hermano, poner los ojos en Cristo, ¿verdad? Ser cristianos maduros en la fe. Y bueno, el apóstol Pablo sigue saludando hermanos, una iglesia grande, y una iglesia que él no había visitado por algunos años, pero se acordaba de hermanos ahí de la iglesia. Dice Romanos capítulo 16, verso 3. Romanos capítulo 16, verso 3 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Mire, Priscila y Aquila no eran personajes o cristianos muy conocidos en la Biblia, pero el apóstol Pablo, ¿verdad?, que llegó a ser el gran misionero, el que escribió varias cartas de la iglesia, el apóstol Pablo reconocía que Priscila y Aquila habían sido de gran bendición para él. Y el apóstol Pablo sabía que había gente que oraba por él,
había gente que había impactado la vida de él para llegar a ser el gran apóstol Pablo, ¿verdad? Y él saluda, entonces dice a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros debemos de ser colaboradores en Cristo Jesús. Cada cristiano debemos de colaborar en la obra de Dios. Cada iglesia, cada obra es del Señor Jesucristo. No es de los pastores, ¿verdad? Que diga el pastor, esta es mi obra. Es del Señor Jesucristo. Y cada cristiano que estamos en la iglesia somos colaboradores del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué Dios ha permitido que yo llegue a esta iglesia? Dios quiere que yo sea un colaborador. Un colaborador en el evangelio, ¿verdad? Crecer en la fe y tomar mi responsabilidad. Dios quiere que yo colabore en su obra, en su iglesia. Si entonces llego a la iglesia, Dios quiere que yo sea salvo, que confiese a Cristo, ¿verdad? Que sea bautizado bíblicamente, que sea discipulado, que vaya creciendo en la fe, que yo tenga un hambre y sed de la palabra de Dios, que me aprenda a alimentar de la palabra de Dios, a orar, a leer la Biblia, a ir creciendo en la fe, hasta que llegue a ser un cristiano maduro en la fe. Y bueno, ¿cuánto tiempo llevará para ser un cristiano maduro en la fe? Eso va a depender de cada uno de nosotros, si le vamos a echar ganas, ¿verdad? Si nosotros llegáramos a paso firme ahí, no caminando, no corriendo, trotando ahí más o menos, y le echáramos ganas en la vida cristiana, tal vez en algunos 3 años ya puedo ser un cristiano maduro, ¿verdad? Si le echo ganas. Cada año leo mi Biblia con plan de lectura, me disciplino a leer mis 20 minutos o 1 hora cada día, puedo madurar en la fe. Me empiezo a involucrar en la iglesia, a trabajar, a ayudar, puedo madurar en la fe. Pero bueno, eso empezando bien, unos 3 años tal vez, o 5. Pero si empiezo la vida cristiana con apatía, no le echo ganas, no me es muy importante leer la Biblia, no me disciplino, pueden pasar 15 años, 20 años, 30 años y sigo siendo el bebé espiritual que llegó a la iglesia, ¿verdad? Todavía hago mis berrinches, todavía traigo ahí mi chupón colgado, un cristiano de 30 años, ¿verdad? Me miraron feo, ya no voy a la iglesia un mes, una semana, hasta que me contenta, a ver si me vienen a contentar. Y pueden pasar años y no he madurado en la fe. ¿Qué hace un niño en la fe? Bueno, pues hace berrinches, se molesta de todo y todo eso, ¿verdad? No ayuda, no participa. Entonces, somos colaboradores del Señor Jesucristo. También no nos limitemos. Yo soy colaborador del pastor. Bueno, de alguna manera sí, pero somos colaboradores del Señor Jesucristo principalmente, ¿verdad? Entonces dice que Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Entonces, ¿para quién colaboramos? ¿Para quién trabajamos? Para Cristo Jesús. Hay que entender eso desde el principio de la vida cristiana. Dios me quiere aquí en la iglesia para que yo sea un colaborador del Señor Jesucristo. Colaborar para que la gente sea salva, para que la gente se bautice, para que la gente venga a la iglesia, para que la gente crezca en la fe. Es un privilegio ser colaborador del Señor Jesucristo. Colaborar. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver unos versos en 1 Corintios 16, 19. 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios 16, 19. Primera de Corintios 16, 19 dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. ¿Verdad? Priscila y Aquila, eran muy apreciados por el apóstol Pablo, los saludaban mucho, a Priscila y Aquila, cristianos de bendición que colaboraban con él, que estaban a la par con él, ¿verdad? Colaborando para el Señor Jesucristo.
Entonces, ¿cuál es mi trabajo en la iglesia? Colaborar en la iglesia para que más gente siga siendo salva. Mire, cuando yo empecé la vida cristiana, ¿verdad? Iba a una iglesia y en el primer año que yo iba a esa iglesia, el pastor decía, bueno, ahí, esa iglesia está donde había varias iglesias bautistas, varias. Pero había hermanos que llegaban de otra iglesia, ¿verdad? Llegaban a la iglesia y luego estaban 1 año, 2 años y se iban a otra iglesia, igual 1 año, 2 años y se iban a otra iglesia y el pastor decía, ya no queremos aquí en la iglesia a sus hermanos, dice Chapulín, decía él. Nomás andan brincando de iglesia en iglesia. Iban 1 año a una. Y bueno, cuando uno llega a una iglesia nos saludan, ¿verdad? Y nos dan el discipulado y nos visitan y todo y somos bienvenidos. Pero luego pasa el 2.º año, el 3.er año, como que los hermanos ya no nos saludan, empiezan a saludar a otros y entonces varios hermanos se iban de la iglesia por eso, de que si ya no me están atendiendo como nuevo, como ya yo quiero que me discipulen otra vez. Y se iban a otra iglesia, ¿verdad? Los discipulaban otra vez y el pastor decía, ya no queremos esos hermanos chapulines, dice. Nada más andan brincando de iglesia en iglesia. Y yo en aquel tiempo pues no entendía, ¿verdad? Era el primer año que llegué a la iglesia y decían que había ese fenómeno chapulín ahí. Por eso es mejor ir a un lugar donde hay una sola iglesia, ¿verdad? Que no se pueden cambiar nada más que a Las Pentes o a otra iglesia, pero allá había muchas iglesias en ese lugar, pero había cristianos que no se quedaban en la iglesia. Y cuando no se quedan en la iglesia no maduran en la fe, no colaboran, no sirven al Señor. Y pasan los años y seguimos sin servir a Dios, ¿verdad? Y dice aquí Romanos capítulo 16, otro personaje, Romanos capítulo 16, el verso 6. Romanos capítulo 16, el verso 16 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Mire, el apóstol Pablo se acordaba de la hermana María. Siempre hay una hermana María en las iglesias o una Guadalupe. ¿Hay María ahorita aquí? ¿Alguna María? Oh, bien raro, ¿verdad? Pero ¿sí habrá alguna María por ahí? ¿María Guadalupe? Bueno, María, ¿verdad? Era de la iglesia de Roma ahí. Y dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Trabajaba mucho en el Señor. Eso era lo que se acordaba el apóstol Pablo de ella. Y se tomó el tiempo para saludarla en la carta y para que hasta nuestros días podamos seguir leyendo, saluda a María, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Una María trabajadora. Trabajaba, ¿verdad? Ha trabajado mucho y era una bendición para la iglesia. Era de buen testimonio. Y mire, hermano, Dios quiere que nosotros trabajemos para Dios. Hay trabajo para cada uno de nosotros en la iglesia. Nadie debemos de estar desocupados en la iglesia. Que diga, yo no tengo nada que hacer en la iglesia. Me conformo nada más en asistir. Los honro con mi presencia. Mire, María trabajaba mucho en el Señor. Se involucraba, estaba bien comprometida con la iglesia. Dios quiere hermanos comprometidos con la iglesia, colaborando para el Señor Jesucristo, colaborando para su obra. Ha trabajado mucho para el Señor. 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15, 58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Verdad? Hay que involucrarnos todos en la obra de Dios, en el trabajo para Dios. Cualquier cosa que cada uno hagamos para Dios no es en vano. Un día todo va a ser tomado en cuenta. Todo se va tomando lista de lo que hacemos y de lo que no hacemos también. Mire, tenemos todo un año por delante. Gracias a Dios ya pasamos el año. Todos sabemos que gente murió en el año pasado. Todos, ¿verdad? Tenemos alguien, murió fulano, en el COVID murió gente y mucha gente muriendo. En Cuaje ahorita hay problemas de inseguridad y mucha gente muriendo en estos últimos 3 meses. Varias personas, ahí son pueblos chicos y se sabe casi todo, ¿verdad? Cómo muere la gente y todo.
mucha gente muriendo. Y mire, tenemos una oportunidad este año 2025. Vamos a servir a Dios, vamos a involucrarnos en la obra de Dios, vamos a trabajar, vamos a colaborar, vamos a ser de bendición para la iglesia, para nuestra vida, para nosotros mismos. Miren, en una ocasión tuvimos la oportunidad de pasar a una iglesia y el pastor de esa iglesia ya andaba cerca de los 100 años, andaba en 90 y tantos años y seguía siendo pastor de la misma iglesia. Era un ministerio, él era pastor ya casi más de 50 años, el mismo pastor de la iglesia. Y pasamos, ¿verdad? Ya estaba cerca de los 100 años y dice que él una ocasión le dijo a una maestra de escuela dominical, que era de su camada también, y le dijo, mire pastor, bueno, a la hermana le dijo, mire hermana, la hermana llevaba más de 50 años siendo maestra de escuela dominical, 50 años de maestra de escuela dominical. Y le dice el pastor a la hermana, hermana, yo creo que ya sería tiempo que le dé lugar a los jóvenes, usted hermana. Gracias por tanto tiempo de su servicio, 50 años. Ya la veo cansada, hermana. Ya la veo un poco acabada, hermana. Tómese sus vacaciones. Ya será bueno que se jubile. Y la hermana se sintió ofendida, ¿verdad? Y le dice, mire pastor, yo a usted también ya lo vi medio acabado, lo veo cansado, dice. Y dice el pastor, hermana, siga dando clases, siga con su clase de escuela dominical, ¿verdad? Imagínese un ministerio de más de 50 años, un pastor cerca de los 100 años. Y ahorita yo creo que ya murió, ya tiene más de 10 años que pasamos por ahí. Me falta la fe, yo no creo que siga vivo, ¿verdad? Pero 50 años sirviendo fielmente al Señor, ¿verdad? Parece fácil, ¿verdad? Pero no es tan fácil. Mire, Dios quiere que trabajemos para Dios, que seamos fieles. Que el apóstol Pablo se acordaba de estas personas. Mira a la hermana de bendición. Mira, Priscila y Aquila colaboran para el Señor Jesús. María ha trabajado mucho, sigue trabajando. Y el trabajo en el Señor no es en vano. Hay que ser cristianos fieles. Hay que ser cristianos fieles. Nos han dicho, ¿verdad?, que la fidelidad como cristianos se mide cada 10 años. Que estemos en la misma iglesia, pero que estemos trabajando en la misma iglesia. Colaborando. No nada más viendo cómo está el asunto, sino María dice que había trabajado mucho en el Señor. Muy bien, seguimos leyendo ahí Romanos capítulo 16. No podemos ver todos los personajes que el apóstol Pablo manda a saludar ahí, pero de manera breve vemos un poco de algunos. Mire ahí el verso 10, Romanos capítulo 16, el verso 10 dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Apeles era un cristiano aprobado en Cristo. O sea que Apeles, si le hacían un examen de cristiano, él sacaba sus 7, 8, 9 o tal vez 10. Pero un cristiano aprobado en Cristo Jesús. Si a nosotros nos hicieran un examen como cristianos, ¿qué calificación sacaríamos? ¿Un 5? ¿Un 6? ¿Un 10? ¿Qué calificación sacaríamos? La Biblia nos dice, examínate a ti mismo, y a veces no nos queremos ni examinar nosotros mismos, porque nos damos 10 luego, ¿ah? 10 en automático, yo paso. Sí, nosotros mismos, pero un examen cristiano, ¿qué diría Dios de nosotros? Dice que Apeles era un cristiano aprobado. El apóstol Pablo ya tenía años que lo había dejado ver, pero él escuchaba de él, había menos comunicación que hoy, pero dice Apeles es un cristiano aprobado. Él pasa el examen. Yo lo conozco a Apeles. Dice ahí un verso de memoria, 2 Timoteo 2:15. ¿Sabemos de memoria ese verso? 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad. Un cristiano aprobado. ¿Quién alguna vez reprobó en la escuela? ¿Quién reprobó? Su 5, su número rojo, ¿verdad? ¿Alguna vez experimentó el reprobado? Ahora ya no les interesa tanto a la gente reprobar, ¿verdad? Ya somos más conformistas. ¿Quién iba a la escuela y se conformaba? Yo soy de los de 8. Yo con un 8 ya estoy bien contento. Un 7, un 9. Había algunos que se traumaban y querían siempre 10, ¿verdad? ¿Quién era de esos que le gustaban los puros 10? Sí, que dijera excelente. Bueno, en la vida cristiana se requiere también de eso. Queremos ser un cristiano aprobado, no ser un cristiano reprobado. ¿Sí? Aprobado. Entonces Apeles era un cristiano aprobado. Mire, tenemos la oportunidad de mejorar. Este año, ¿verdad? Que sea un año mejor que el año pasado. Siempre empezamos, y te deseo, ¿verdad? Que te vaya mejor y muchos buenos deseos, pero muchos de nosotros acabamos igual o acabamos peor que el año pasado. Tenemos la oportunidad de esforzarnos más, de mejorar en áreas de nuestra vida y faltamos a nuestros propósitos. Queremos ser aprobados, que Dios apruebe mi vida de oración, que Dios apruebe mi lectura bíblica. Aquí el pastor le revisa su lectura bíblica a los hermanos, no se lo revisa. Algunos ni queremos enseñarle nuestra lectura bíblica. A ver quién fue a enseñarle su lectura bíblica este año al pastor, que le dijo, pastor, califíqueme. A ver quién fue con él. Algunos no queremos, ¿verdad?, que nos cheque el pastor la lectura bíblica. ¿Qué tiene que saber el pastor de mi lectura bíblica? Él debe de suponer que yo leo mi Biblia. ¿Tengo cara de que leo mi Biblia? ¿Tengo cara de que soy hombre de oración, mujer de oración? ¿Qué me tienen que andar revisando mi lectura bíblica, verdad? ¿A quién le gustaría que le revisaran su lectura bíblica? No, ¿verdad? No, pues va a salir reprobado, ¿verdad? Póngame un 10, pastor, aunque no voy. ¿A quién le gustaba los justificantes? Que les justificaran sus faltas. Ay, póngame un justificante, ahí le doy un dinerito, ¿verdad? Para que, bueno, espero que él sí le dé un dinerito al pastor para que lo apruebe. Pero Dios aprobaría mi vida de oración, mi lectura bíblica. Dios aprobaría mi trabajo. Dios aprobaría mi familia, ¿verdad? Dios aprobaría mi lengua. ¿Cómo andamos con nuestra lengua? Dios aprobaría nuestras acciones. Dios aprobaría nuestra alabanza. ¿Le cantamos a Dios? ¿Le alabamos? ¿Dios aprobaría? Apeles era un cristiano aprobado, ¿verdad? Bueno, de manera breve vamos viendo aquí algunos personajes. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, el verso 14 dice, saludad a Síncrito y Flegonte, a Hermas, si ando bien porque estos nombres ya, el 15, vamos a leer el 15. Romanos 16, 15 dice, saludad a está igual, ¿verdad? Filólogo, a Julia, a Nereo, y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. De todos los nombres que vienen aquí, ninguno se llama como ellos. Nomás María, ¿verdad? Ya todos los demás, no se antoja ponerle a su hijo, ¿verdad? Urbano o Tercio o Filogogo. Pero mire, dice aquí, a todos los santos que están con ellos. ¿Verdad? Mire, una cualidad bien importante para poder servir a Dios, para ir mejorando en la vida cristiana, es la santidad, ¿verdad? Nosotros como cristianos debemos de mejorar en nuestra santidad. Nuestro Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Irnos apartando cada vez más del pecado, irnos apartando cada vez de amistades pecaminosas, de lugares pecaminosos, que no seamos cristianos confundidos, que sigamos diciendo, ¿y qué tiene de malo? Y bueno, ¿y qué tiene de malo aquello? Que tengamos bien en claro qué cosas a Dios sí le agradan y qué cosas a Dios no le agradan, ¿verdad? Que seamos más santos.
Hebreos 12:14, libro de los Hebreos, capítulo 12, el verso 14. Hebreos, capítulo 12, el verso 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Verdad? Hay que seguir la paz con todos, la santidad, y sin santidad no podemos agradar a Dios, no podemos servirle, no podemos verle. Y dice, y cuídate también, ¿verdad?, de la amargura, alguna raíz de amargura, para que no nos estorbe para la gracia de Dios. Entonces, hermanos, Dios quiere que seamos más santos cada vez, más apartados para Dios, para serle útil. Un cristiano que aprende a irse santificando, a irse limpiando, apartando del pecado, va a ser útil para Dios. Va a estar enfocado en servirle y agradarle. Entonces, hermanos, este año que está empezando, hay que anhelar: yo puedo madurar como cristiano, yo puedo crecer como cristiano, puedo ser un mejor cristiano, un mejor ciudadano, un mejor padre de familia, mejor hermano, mejor amigo, mejor vecino, ¿verdad? Mejor ganador de almas. Tenemos la oportunidad de mejorar en este año, pero nos vamos a tener que esforzar, vamos a tener que tener anhelo, tener meta y echarle ganas, no distraernos. Vivimos en tiempos de mucha distracción, rápidamente perdemos el rumbo, nos distraemos con algo, ¿sí? Ya no sabemos si es una bendición la tecnología o nos está haciendo zombies la tecnología. A ver, ¿cuántos creen que es una bendición la tecnología de hoy en día? ¿Quién dice, me está haciendo zombie la tecnología? O veo mucha gente zombie con la tecnología. Nos está haciendo más mal que bien, ¿verdad? Hay que tener sabiduría. Es buena la tecnología, pero hay que estar pidiendo más sabiduría. Pídale a Dios: Señor, yo quiero ser más inteligente que mi teléfono. ¿Sí? ¿Quieres ser más inteligente que el teléfono? ¿O que nos gane el teléfono a nosotros? ¿Sí? Bueno, entonces, no distraernos, ¿verdad? Ser más santos. Muy bien. Vamos a ver un verso, aquí el verso 17. Libro de Romanos, capítulo 16, el verso 17. Romanos, capítulo 16, verso 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Mire, el apóstol Pablo está resaltando cualidades de cristianos que él conoce, que son de bendición ahí en la iglesia, pero también viene este verso aquí que nos dice: mire, hermanos, fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Hay que pedirles: Dios, dame discernimiento en saber con qué cristianos, con qué personas me conviene tener comunión o apartarnos, ¿verdad? Hay que tener cuidado con las divisiones. Cuesta mucho, ¿verdad? Estar en la obra de Dios, cuesta mucho, ¿verdad?, que la iglesia se vaya integrando, que vaya avanzando, y luego para que entren algunos que hagan división en la iglesia. Dice: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Dice: porque tales personas no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, ¿verdad? Ingenuos significa, ¿verdad?, los que conocen poco la palabra de Dios, ignoran o no han crecido, bebés espirituales,
pero hay que tener cuidado con los que causan divisiones. Hay que tener cuidado, hermano, de no ser parte de una división. No hay que prestar el oído a calumnias. No hay que prestar, ¿verdad?, el oído a chismes, a cosas que perjudiquen la doctrina. No hay que prestar nuestro oído. Mantengámonos. Yo quiero mantenerme fiel. Yo quiero que la iglesia siga adelante, se siga edificando, porque la iglesia es del Señor Jesucristo, ¿verdad? Él la pagó con su propia sangre. Que no seamos nosotros de tropiezo, que no seamos causa de división. Primera de Corintios 1:10. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10. Dice, Primera de Corintios capítulo 1, verso 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, ¿verdad? Dios quiere una iglesia unida, Dios quiere una familia unida. ¿Y qué nos va a unir? La palabra de Dios, la oración, la mente de Cristo. Dice que tengas una misma mente. Hermanos, Dios quiere que maduremos espiritualmente, que la mente de Cristo esté en nosotros, que no seamos nosotros los que pensemos, los que tomemos decisiones, que sea nuestra decisión. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Esta decisión que yo voy a tomar, si fuera Cristo, ¿qué Él haría en mi lugar? Nosotros tomamos unas decisiones, ¿verdad? No, yo le doy cuello, no, yo lo corro, no, yo lo mando al infierno. Pero, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Si fuera Cristo el que tuviera que tomar la decisión, no yo, que la tome Cristo, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a la unidad, solícitos en guardar la unidad. Judas 1:19, Judas 1:19, Judas capítulo 1, verso 19. Judas 1:19 dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Mira, aquí hay una clave. ¿Quiénes son los que causan divisiones? Los sensuales. ¿Quiénes son los sensuales? A ver, ayúdenme, yo no conozco mucho de esa palabra sensual. ¿Quiénes son los sensuales? Los que se dejan llevar mucho por la carne, ¿verdad? Sensualidad, ¿se tendrá que ver con eso? Con lo sexy tendrá que ver eso, ¿no? Sensuales, afeminados, amanerados, los sensuales. Bueno, ahí investigan esa palabra, sensual. ¿Quiénes son los que causan divisiones? Dice Judas, los sensuales que no tienen el espíritu, ¿verdad? Gente que no es salva. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Seguramente no son salvos. Puede llegar alguien a la iglesia, no ser salvo, fingir ser cristiano, vestir como cristiano, hablar como cristiano, involucrarse, no ser salvo. Dice, los sensuales que no tienen el espíritu. Y bueno, con mucha labia convence a otros que sí son salvos, que son ingenuos y van a causar divisiones. Y entonces le dice el apóstol Pablo a los romanos, miren, fíjense en los que causan divisiones. ¿Podrá haber indicios de división? ¿Se podrá ver eso? ¿O no nos vamos a dar cuenta de alguna división? ¿Verdad? Tenemos que darnos cuenta. El esposo, la esposa en la casa, ¿se deben dar cuenta cuando está empezando una división ahí? ¿Se deberían dar cuenta? ¿O no se da cuenta uno? Sí, está habiendo una división, ¿verdad? Algunos son del PRI, algunos son del PRD, otros ya se fueron para Morena. Bueno, quién sabe, pero tiene que saber que ahí está habiendo una división. Los que causan divisiones, su lenguaje va a ser de división. Va a haber calumnia, va a haber intriga, van a hablar un poquito como el diablo, ¿verdad? ¿Qué le dijo el diablo a Eva? Con que Dios te ha dicho, ¿verdad? Esos que empiezan a hablar así, oye, y ¿cómo ves? ¿Cómo viste? ¿Qué sospechas? ¿Sospechas igual que yo?
¿Viste el asunto? Ahí ya empieza el lenguaje de divisiones, ¿verdad? Cuando empiezan a haber moros o así esos proverbios buenos de divisiones, ¿verdad? Entonces, cuidado con los que causan divisiones. No se preste a chismes, no se preste a calumnias. Mejor dígale, oye, y lo que me estás diciendo, ¿lo podemos ir a platicar con el hermano ahí con él? ¿Podemos ir a echar una plática con él personalmente? ¿O nada más acá debajo del agua, verdad? No, ¿verdad? Hay que tener cuidado con los que causan divisiones. Bueno, muy bien, hermanos, podemos leer todo el capítulo aquí, pero Dios quiere, ¿verdad?, que nuestro testimonio vaya mejorando, que nuestra vida cristiana vaya mejorando. Imagínense que el apóstol Pablo nos escribiera una carta aquí a la iglesia de Puebla. Se acordaría de algunos de nosotros. ¿Cómo escribiría de nosotros? Salúdame a Febe, una bendición, ayúdenla, la recomiendo. A Priscila y Aquila colaboran. María, trabajadora. Apeles, un cristiano aprobado, un cristiano escogido en el Señor. Cristianos que se van santificando y van mejorando. Aquí nos van a ayudar un poquito. Yo ya no conozco mucho a los de la iglesia como hay, ¿verdad? Pero si nos mandaran saludos, ¿qué dirían de nosotros? ¿Habrá alguno cristiano, sabe, los cristianos que no saludan, ese no saluda? ¿Habrá algunos aquí en la iglesia de los que no saludan? No hablan, no participan. Y le voy a pedir al hermano, pero le pienso porque ese no me va a ayudar. ¿Cómo nos recomendarían a nosotros? Sí, a ver, no digan nombres, pero ¿qué dirían? A ver, aquí que saben, yo no estoy muy al tanto de cómo se maneja aquí el asunto, pero habrá hermanos que, ¿qué? El gruñón, el que no participa. A ver, no diga nombres, pero diga alguna cualidad, buena o mala. A ver, David, uno. El pesimista, ¿verdad? El que no picha, ni cacha, ni deja batear, ¿verdad? Ese no le encontramos por ningún asunto. ¿Qué más? Hay oportunidad hoy, ¿verdad? Es el primer año. Pero ya no vamos a hacer igual. Este año que viene vamos a mejorar y vamos a triunfar, ¿verdad? ¿Otra cosa más? El sentimental. ¿Habrá sentimentales aquí? Yamozoc, ¿verdad? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Otra más. Una buena, hermano, una cualidad buena. Una buena. Juan, a ver cómo anda Juan. ¿Qué diríamos de Juan? No lo digan, pero va a sentido, ¿verdad? A ver, ¿quién más? Una cualidad. Ya estaba por hacer una carta, pero no encuentro cualidades. A ver, digan nomás. El puntual. ¿Hay puntuales aquí? Puntual, ¿verdad? El fiel. El que siempre está listo, está dispuesto. El que siempre se baña. ¿Hay aquí de los que siempre se bañan? Sí, a ver, cualidad. Bueno, ahí luego vamos a hacer una carta de recomendación. Cuidado con esas cartas de recomendación, ¿verdad? Hermano, escribe una carta de recomendación y a veces tenemos que decir mentiras, ¿verdad? En esas cartas de recomendación. Pero este año va a ser diferente, ¿sí? Este 2025 va a ser diferente. Ya no voy a ser igual, ¿verdad? Muy bien, vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por este día que nos regala. Gracias porque usted es misericordioso, nos tiene paciencia, nos tiene amor, nos da oportunidad. Le pedimos, Señor, que nos dé de su gracia, de su sabiduría, de su poder para mejorar en este año. Señor, denos la visión para saber en qué estamos fallando, para saber en qué necesitamos poner más enfoque, más interés, y que tenemos esta oportunidad que usted nos da y que la podamos aprovechar. Bendiga, Señor, la decisión de cada uno de mis hermanos, bendiga la iglesia, bendiga a su pastor. Vamos a seguir orando. Así con ojos cerrados, si Dios le ha hablado, ¿por qué no viene aquí al frente?